Buenos días. Pertenecemos al primer año de Medicina, sección 1, de la Universidad Experimental Rómulo Gallego. Mi nombre es María Ángeles Díaz y les estaremos hablando sobre las generalidades en anatomía. Anatomía proviene del griego anatomé. Es la ciencia que estudia la constitución macroscópica de un organismo. Macroscópica porque es a simple vista de los humanos sin la necesidad de un microscopio. Esto se lleva a cabo a través de la disección, que significa cortar o separar tejidos. Decimos entonces que la anatomía humana es la ciencia que estudia macroscópicamente el cuerpo humano en base a corte. Clasificación de la anatomía. Anatomía descriptiva. Estudia la organización de los organismos por aparatos y sistemas. Anatomía topográfica. Estudia el cuerpo por regiones y divisiones hechas por puntos de referencia reales o imaginarios. Anatomía aplicada. Es la anatomía clínica, es la aplicación práctica en los pacientes del conocimiento anatómico. Anatomía comparada. Es el estudio de las diferentes estructuras de otros organismos y la humana. Anatomía funcional. Es el estudio de la anatomía en relación con su función, en especial el aparato locomotor. Anatomía del desarrollo. Estudia los cambios estructurales desde el momento de fertilización hasta la formación de un ser completo. Anatomía microscópica. Es la que llamamos histología. Es el estudio con el uso del microscopio de la estructura celular, tejidos y órganos. Anatomía macroscópica. Es la que estudiamos a simple vista de los humanos, la estructura anatómica, en la que conocemos como anatomía humana. Anatomía de superficie. Estudia la organización superficial del organismo en parte más profunda y la proyección del organismo al exterior. Anatomía radiológica. Es el estudio del cuerpo con el uso del diagnóstico imaginológico. Anatomía sistemática. Estudia el funcionamiento de los diferentes aparatos del sistema. Anatomía patológica. Es el estudio del cuerpo que ha sufrido una lesión o noxa, que quiere decir enfermedad o patología. Ramas de la anatomía. Osteología. Es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos. Artrología. Es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. Miología. Es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. Esplanología. Es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las vísceras. Neurología. Es la rama de la anatomía que se encarga del sistema nervioso y de los órganos de sentido. Angiología. Es la rama de la anatomía que estudia el sistema circulatorio, cuya función primordial es llevar sangre a lo largo del cuerpo humano. Mi nombre es Cintia Rojas y les estaré hablando sobre métodos auxiliares del estudio anatómico. Radiografía o rayos X. Es un método de imagen más antiguo, no invasivo, que permite visualizar estructura primordialmente del tejido óseo. Ecografía. Es un método de estudio no invasivo que permite visualizar estructuras profundas o internas de la piel, sin necesidad de introducir algún aparato. Tomografía axial computarizada es un método de estudio no invasivo que es aplicado con rayos X para tener cortes sagitales, transversales, frontales del cuerpo humano. Resonancia magnética nuclear es un método de estudio no invasivo que emplea las ondas magnéticas para realizar cortes similares a los del TAC a través de las estructuras internas. Método de contraste es lo que es la endoscopia, que es un método de estudio anatómico que visualiza los órganos, el aparato respiratorio y urinario, a través de una cámara que se introduce en los órganos. La paroscopia es un método de estudio y tratamiento quirúrgico que se realiza introduciendo una cámara a través de un orificio artificial creado por los cirujanos
para dar un diagnóstico o plantear un tratamiento quirúrgico. Mi nombre es Luis Faría. Estaré hablando un poco acerca de la descripción anatómica, posición anatómica, ejes y planos que dividen y segmentan al cuerpo humano. Descripción anatómica. Descripción aplicada a la anatomía humana donde se tomen en cuenta datos físicos como dimensiones, contextura, color, peso y forma, posición en el espacio y relaciones. Posición anatómica. La posición anatómica es una de las formas en las que se encuentra el cuerpo humano al momento de ser descrita cada una de sus partes que lo conforman. La posición anatómica es uno de los principios básicos del estudio de la anatomía humana. La posición anatómica se define de la siguiente manera: cuerpo humano de pie, con vista o mirada hacia el frente, miembros superiores a lo largo y paralelos al tronco, las palmas de la mano viendo hacia adelante, los miembros inferiores junto con los pies firmes en el suelo, con los dedos hacia adelante. Ejes y planos, formados por líneas imaginarias que cruzan o dividen al cuerpo humano. Se utilizan para ubicar las estructuras que lo conforman. Eje longitudinal, se extiende de arriba hacia abajo en sentido vertical. Eje antero-posterior, se extiende de adelante hacia atrás, pasando por el longitudinal. Eje lateral, se extiende de derecha a izquierda o viceversa, pasando por el longitudinal y el antero-posterior. Los ejes a su vez dan origen a los planos. El eje longitudinal más el eje antero-posterior dan origen al plano sagital mediano. Divide el cuerpo en una parte derecha y otra izquierda, partiendo desde la parte anterior y a la posterior del cuerpo. El eje longitudinal más el eje lateral dan origen al plano coronal o frontal. Divide el cuerpo en una porción anterior y otra posterior. Se extiende de un lado a otro en sentido de los pabellones auriculares, dividiéndolo en una porción anterior o ventral y otra posterior o dorsal. El eje lateral más el eje antero-posterior dan origen al plano horizontal o transversal. Dividen el cuerpo en una mitad superior y otra inferior. Se extiende desde el punto medio del plano longitudinal, dividiéndolo en dos partes iguales, una superior y otra inferior. Los planos, a su vez, los planos no generan porciones anatómicas, o es decir, no generan porciones de simetría anatómica. El cuerpo humano no se divide en dos partes. Se creería que el cuerpo humano se divide, el plano sagital mediano divide el cuerpo humano en mitad derecha y mitad izquierda. Entonces, el hígado quedaría en el lado derecho y el bozo en el lado izquierdo. Hola, soy Adriana González y les voy a hablar sobre la terminología anatómica. Sistema o aparato axil es la región morfológica del cuerpo humano conformada de arriba a abajo por cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y períneo. Por delante contiene los genitales y por detrás el ano. Sistema o aparato apendicular es la región morfológica del cuerpo humano conformada por huesos, músculos y elementos vasculonerviosos de los miembros superiores de arriba a abajo y los miembros inferiores de arriba a abajo que penden del sistema axil. Cintura escapular está conformado por huesos, los cuales son clavículas, esternón y escápulas. Estas dos últimas se unen al húmero, ya que este es el hueso que tiene mayor soporte en el brazo. Los miembros inferiores se encuentran unidos al sistema axil mediante la cintura pélvica. La cintura pélvica está conformada por huesos, los cuales son dos coxales, y cada uno está conformado por el ileón, el isquión y pubis. El sacro está conformado por 5 vértebras de la columna vertebral. A continuación, los siguientes términos se aplican con el cuerpo en posición anatómica. Medial. Estructura anatómica que se acerca al plano sagital mediano con respecto
a un patrón de comparación. Un ejemplo sería que el ombligo se encuentra medial a los pezones. Lateral. Estructura anatómica que se aleja al plano sagital mediano con respecto a un patrón de comparación. Un ejemplo sería que los pezones se encuentran laterales al ombligo. Interno. Se refiere a una estructura que se encuentra más interna con respecto a otra dentro de una misma cavidad. Un ejemplo sería que el corazón se encuentra interna con respecto a las costillas. Externo. Se refiere a una estructura que se encuentra más externa a otra dentro de una misma cavidad. Un ejemplo sería que las costillas se encuentran externas con respecto al corazón. Otras cavidades: craneal, nasal, bucal, óptica, oído, abdominal y pélvica. Porción posterior al corte del plano coronal en sistema axial. Ventral. Porción anterior al corte del plano coronal. Los estratos en un miembro, de lo superficial a lo profundo. Pie, tejido celular subcutáneo, grasa, fascia muscular, músculos y huesos. Ejemplo: la piel está superficial con respecto al hueso X. Ejemplo: la nariz está cefálica con respecto al ombligo. Caudal. Es un término exclusivo del sistema axial y se refiere a estructuras más cercanas del extremo inferior del tronco. Con respecto a un patrón de comparación, el ombligo está caudal con respecto a la nariz. Caudal. Es un término exclusivo del sistema axial y se refiere a estructuras más cercanas del extremo inferior del tronco. Con respecto a un patrón de comparación, proximal. Es un término exclusivo del aparato apendicular y se refiere a las estructuras más cercanas al punto de origen del miembro en cuestión: miembro superior, hombro; miembro inferior, glúteo. Ejemplo: el hombro está proximal con respecto a la mano; el muslo está proximal con respecto a la pierna. Dorsal, relativo al dorso de la mano o del pie, aparato apendicular. Plantar, relativo a la planta del pie. Palmar, relativo a la palma de la mano. Rostral, relativo a la región nasal y bucal. Descúbito, acostado en posición horizontal, puede ser descúbito ventral acostado boca abajo o descúbito dorsal acostado boca arriba. Descúbito lateral derecho y descúbito lateral izquierdo. Término anatómico, dinámico o de movimiento. Estos términos se aplican con el cuerpo en posición anatómica. Abducción, movimiento en el que el miembro se aleja del plano sagital mediano. Abducción, movimiento en el que el miembro se acerca del plano sagital mediano. Supinación, movimiento de la mano y el antebrazo en conjunto de manera palmar que queda hacia adelante. Pronación, movimiento de la mano y el antebrazo en conjunto de manera palmar hacia atrás sin que mueva el brazo. Rotación medial, movimiento en el conjunto de todo un miembro llevando anterior del mismo plano sagital medio. Circunducción, en la combinación del movimiento al mismo tiempo del flexo, extensión, rotación medial y lateral. Inversión, movimiento en el cual la planta se acerca al plano sagital mediano. Soy Rosario Ruiz y les voy a hablar sobre eversión, oposición, producción, reintroducción y diducción y los términos superficial y profundo. Eversión, movimiento en el cual la planta se aleja del plano sagital mediano. Es el movimiento que registra el pie a lo lateral. Oposición, movimiento en el cual se aproxima el pupejo del pulgar de la mano hacia el otro pupejo de cualquier otro dedo de la misma mano. Producción, término empleado para describir el movimiento ventral o anterior de la mandíbula. Retrucción, término empleado para describir el movimiento dorsal o posterior de la mandíbula. Retrucción, término empleado para describir el movimiento de laterización de la mandíbula. Los términos superficial y profundo se utilizan para ubicar estructuras tomando como referencia la piel.
piel, por ejemplo la dermis, que se encuentra profunda con respecto a los vellos. El cuerpo humano también se puede distinguir en 4 principios morfológicos básicos que se denominan metameria o segmentación, polaridad, simetría o estratigrafía. Metameria o segmentación. Este principio se observa fundamentalmente por el tronco, por ejemplo, los espacios intercostales. Polaridad. Este principio se observa con el contraste de forma y función entre la cabeza y el tronco, los cuales evidencian los 2 polos de nuestro cuerpo, cefálico y caudal. Simetría. Este principio se observa en las 2 mitades que forman nuestro cuerpo, izquierda, derecha, que intervienen, son iguales mientras que su conformación varía internamente. Estratigrafía. Este principio se observa detallando que desde la superficie o la profundidad de nuestro cuerpo, las estructuras del cuerpo humano se dividen en 3 hojas germinativas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo, y tiene 3 hojas de la piel, que vienen siendo las que derivan, que es los tejidos subcutáneos, músculos, vísceras y huesos.